Ok, entonces hoy vamos a iniciar el tema que iniciamos el día martes, pero ustedes no les gustó que transmitiera desde el hospital del IES. Así que vamos a empezar a repetir esa primera parte de la clase. Comparto entonces. Ese día, el martes, decíamos que las regresiones son modelos matemáticos que representan una distribución de puntos en el plano cartesiano o en el plano n-dimensional, porque la matemática no se restringe a dos planos, sino uno puede tener n planos. Lo que pasa es que la mente humana solamente tenemos 3 planos en los cuales trabajamos. No nos imaginamos cuarto o quinto, pero matemáticamente no hay ninguna restricción. Entonces, estos modelos multidimensionales los vamos a ver enseguida. Entonces, aquí vemos dos variables, una variable que consideramos X independiente y una variable dependiente y vemos cómo esa serie de puntos van subiendo progresivamente. Al comienzo describen una línea recta y luego se apartan de la línea recta porque la pendiente o la tasa de aumento con respecto de la Y con respecto a la X disminuye. Es decir, esto pudiera ser una curva de crecimiento de cualquier organismo, una planta, ustedes mismos, si sus padres les hubieran medido desde que eran pequeños hasta que tienen la edad actual, o antes, porque ustedes dejaron de crecer cuando tendrían 16 a 18 años. Entonces, pero normalmente cuando los niños crecen rápidamente y luego a medida que van alcanzando la madurez sexual, pues van creciendo menos, aunque los varones dan unos saltos tremendos, ¿no? Cuando tienen la edad, cuando llegan a la madurez sexual. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, y comenzaba el año con mis pantalones normales y a mitad de año ya tenía una gran distancia entre el pantalón, el borde del pantalón inferior del pantalón y mis tobillos, ¿no? Pues crecía muy rápido. Y mi madre pues no me compraba pantalones de nuevo hasta que terminaba el año, hasta que empezaba el siguiente año escolar. Entonces, estos modelos, cualquier modelo puede representarse con una ecuación matemática. En este caso, o el caso que más nos interesa, es el caso de una línea recta. Voy a acomodar esta gráfica para hacerla lineal. Ok, entonces ahí tengo una línea recta y esa línea recta yo la represento con una ecuación que digo la variable dependiente y es igual a una constante a, que es la pendiente, multiplicado por la variable independiente x más un intercepto, que es el punto donde la recta corta el eje de las ordenadas, el eje vertical, ¿no? En esta ecuación A y B son constantes, mientras que Y y X son variables, y es la variable, bueno, ya lo dijimos. Por ejemplo, tomemos el caso de la turbidez del agua. Cuando ustedes van a un río, puede ser un río de montaña y el agua es clarita. Si van a un río, ya como el río Puerto Viejo, en su desembocadura, el agua es mucho más oscura. Si van a la playa, van a ver que el mar cambia de color según el momento del año. Cuando está lloviendo, pues tiene un color, cuando no llueve, tiene otro color. Entonces podemos decir que la turbidez del agua, T, es igual a una constante A multiplicada por los sólidos totales suspendidos, no disueltos, solamente suspendidos, más B por el color, que el color depende de los sólidos totales disueltos, más una constante C, que es el intercepto, ¿no? Entonces, esto es un modelo lineal. Fíjense que las variables sólidos totales suspendidos y sólidos totales disueltos está elevado a la potencia 1. Entonces, a pesar de que es un modelo de varias variables, con varias pendientes, A y B, sigue siendo un modelo lineal porque todas las variables están elevadas a la potencia 1. En el caso de abajo, y igual a x1, bx2, cx3 al cual a 4, el modelo ya no es lineal. Entonces, igualmente,
Igualmente el modelo de abajo, AX1, CX3, E elevado a la X5, o a la X4 sería la correspondiente. Es un modelo no lineal, porque tengo una de las variables, es la base de los logaritmos neperianos elevado a una potencia. Entonces, nosotros no podemos, en las regresiones, para hacer el ajuste de los datos a un modelo matemático, requerimos averiguar cuál es el valor de A, de B, de C, etcétera, ¿no? El valor de las constantes, porque las variables las medimos en el campo. Medimos la dependiente, medimos las independientes y tratamos de obtener una ecuación con todos los valores de los parámetros. Eso se llama ajustar los valores a un modelo matemático. El ajuste puede ser bueno o malo, lo vamos a ver enseguida, cómo medir el ajuste. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas variables dejar en el modelo? Esto ya es una cuestión bien que queda mucho a criterio del investigador, porque muchas veces uno estudia un fenómeno y no sabe exactamente cuáles son las variables que están influyendo en ese fenómeno, salvo que por la experiencia uno dice, bueno, yo sospecho que esta y esta son las variables que voy a medir, pero igual pudiera haber otras, como por ejemplo la influencia del campo magnético terrestre sobre el comportamiento de un animal. Eso normalmente no se mide, pero pudiera ocurrir. Hay un ejercicio que vamos a hacer en no, lo hicimos. Lo hicimos cuando vimos tablas de contingencia. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos si los perritos, cuando hacen sus necesidades mayores, sus necesidades sólidas, se orientan con respecto al eje magnético terrestre. Y en el ejercicio concluimos que sí se orientaban. ¿Se acuerdan? Silencio, no se acuerdan ahora. Bueno, el hecho es que muchos investigadores, sobre todo, en particular los limnólogos, los investigadores que trabajan con ríos, ellos miden muchos parámetros y tratan de caracterizar las estaciones del río de acuerdo con esos parámetros. Pero muchas veces no hace falta usar tantos parámetros. Me tocó ayudar en una oportunidad a un limnólogo que trabajaba con 19 parámetros. Yo le decía, bueno, vamos a meter los 19 en la regresión, como todas lineales, pero eventualmente vamos a poder discernir cuáles quitar y cuáles dejar. Entonces, ustedes ven que A, B y C son constantes, pero yo al final, después que las evalúo, que las determino, hay algunos valores que son muy pequeños. 0,0003, a 3 ceros y un 3. Es posible que esos valores tan pequeños no sean distintos de 0 y por lo tanto la puedo sacar esa variable de la ecuación. Entonces, hay métodos para determinar cuáles variables dejar y con cuáles variables quedarnos. Y una de las maneras es determinar si la constante A, B o C son distintas de 0 usando pruebas de Studi. Hay otros criterios también que se pueden usar, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Cómo eliminar variables de un modelo de regresión múltiple. Bien, entonces, ¿en qué consiste un modelo de mínimos cuadrados? Ustedes ven acá los puntos. Quisiera que este punto subiera, pero no quiere subir. Bueno, imagínenselo. Este punto va aquí y es la distancia. Aquí se subió. Okay. Entonces, ustedes ven que los puntos
tienen unas líneas verticales que separan la línea recta azul de los puntos negros. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de mínimos cuadrados? En minimizar esas distancias. Aquí me faltó uno. Bien, entonces, yo pudiera prescindir del modelo de mínimos cuadrados y simplemente lo hago a mano. Yo tengo los puntos y trato de pasar una recta. Fíjate que tengo un punto aquí abajo, ¿eh? Yo trato de pasar la recta por la mayoría de los puntos que puedo. En este caso, yo pudiera trazar una recta. Vamos a insert formas. Ok, aquí yo puedo trazar una recta y la recta me pasa por la mayoría de los puntos. Hay algunos que se me quedaron fuera, el tercero, el cuarto, mientras que el primero, segundo, quinto y sexto me tocan la recta, ¿no? En este caso es una curva muy ajustada. En este caso solamente o ni siquiera ningún punto pasa por la recta. Yo lo que hice fue imaginarme que voy a minimizar la distancia entre todos los puntos y la recta, y paso a la recta por donde mejor se me ocurre que puede transcurrir. Entonces, el modelo de mínimos cuadrados matemáticamente me estima estas distancias y me las minimiza. Entonces, hay unos criterios que se usan para determinar cuán ajustado es el modelo a los puntos. En este caso, usamos un criterio que es el coeficiente de determinación, que es la varianza, el porcentaje de la varianza explicada por el modelo. O sea, la varianza total de un modelo es la suma de cuadrados de la y. Es decir, este conjunto de valores de y elevados al cuadrado, lo vamos a ver enseguida, que es la suma de las diferencias entre y y promedio elevado al cuadrado. O sea, sería igual suma y menos y promedio elevado al cuadrado. Normalmente no se hace así, sino se calcula de esta manera, igual la suma de la y cuadrado menos suma de y Entonces, se toman los cuadrados de las y, se suman la y se eleva al cuadrado, se restan y la suma de y cuadrado se divide entre n y eso me da lo mismo que tengo acá. ¿Eh? O sea que vamos a ponerlo aquí. O sea que esto, que se entiende muy fácilmente, es igual a esto que se deriva, porque esto es un polinomio, ¿verdad? Suma y sobre y promedio al cuadrado, esto me da un polinomio que al final termino yo resolviéndolo de esta manera, ¿no? Bien, entonces,
Esta es la varianza total del modelo y la varianza explicada es igual a la pendiente multiplicada por la suma de la XY, vamos a ponerle paréntesis, menos suma de X por suma de Y entre N. Ok, entonces, estos elementos es la varianza explicada por el modelo. Entonces, el coeficiente de determinación que se expresa como R cuadrado es igual a la varianza explicada dividido por la varianza total. Usualmente se multiplica por 100, para darlo como porcentaje, ¿no? Entonces, esto no tiene mayor ciencia. Esto simplemente vamos a hacer los ejercicios enseguida. Van a ver que hay un patrón que les voy a dar al final de la clase, lo van a tener en su WhatsApp. El patrón es el mismo, siempre. Pues el método medidos cuadrados es el mismo. Lo único que va a cambiar va a ser cómo vamos a trabajar los datos. Y van a ver que cuando yo tengo una relación entre los puntos y la recta de esta manera, me va a dar un coeficiente de determinación muy alto, 95, 98%. Cuando tengo un patrón de distribución de los puntos de esta manera, que los puntos están muy separados de la curva, me va a dar 0,4, 0,6. Entonces ya yo sé, cuando tengo un coeficiente de determinación de 60%, el 40% de la varianza no es explicado por el modelo. Eso significaría que tengo que agregar más variables para ver cómo ajusto estos puntos, cómo hago que se acerquen los puntos a la recta. Bien, el otro elemento que vamos a ver es que la mayor dificultad en el uso del modelo de regresión lineal está en la manipulación de los datos. Es donde yo he visto que los estudiantes tienen más dificultad, porque si yo tengo, por ejemplo, la ecuación de longitud versus peso, en general, cualquier organismo, un pez o una vaca, tengo que el peso es igual a una constante A multiplicado por la longitud del animal elevado a una potencia B. Y se encuentra que B se aproxima a 3. Cuando los animales o las plantas o cualquier organismo vivo tiene una relación longitud-peso con B elevado a la 3, se dice que el crecimiento, si B es igual a 3, se dice que el crecimiento es isométrico. Entonces, yo mantengo una relación constante entre el peso y la longitud. Es decir, para cada aumento en longitud, el peso se da como una potencia de 3. Y eso es... y entonces eso se manifiesta a lo largo de toda la vida del animal. Pero si B es mayor a 3, se dice que el crecimiento es alométrico positivo.
Y si B es menor a 3, o minorante. Ok, entonces, cuando yo tengo que B es mayor a 3, significa que el animal crece más en peso que en longitud a partir de cierto momento de su vida. Entonces, las especies tienden a ser más gordas cuando tienen un coeficiente 3, un coeficiente B mayor a 3, y cuando las especies son más alargadas, como las anguilas, B tiende a ser menor a 3. El animal crece más en longitud que en peso. Entonces, esta relación longitud-peso se trabaja como relación de alometría. Hay varios autores que son famosos por Ricker, por ejemplo, él ha trabajado mucho y van a ver que en la literatura pesquera pues se usan mucho estos elementos. Es una de las primeras parámetros que se estiman cuando se trabaja con peces, la relación de alometría, para poder convertir peso en longitud y viceversa. Ahora, ¿cómo? Esto es una ecuación no lineal, porque tenemos la longitud elevada a una potencia distinta de 1. Entonces, ¿cómo hacemos para transformarla en lineal? Aquí usamos los logaritmos. Yo aplico logaritmos a ambos lados de la ecuación, tengo que el logaritmo del peso es igual al logaritmo de A por L a la B. Esto es logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, entonces tendría logaritmo de A más logaritmo de L a la B. Pero el logaritmo de la potencia sale y se coloca delante del logaritmo y me queda que el logaritmo del peso es igual al logaritmo de A más B por logaritmo de la longitud. Esto es una ecuación de una línea recta. Yo tengo una pendiente, una intercepto, logaritmo de A, una pendiente, una constante multiplicada por la longitud, la variable independiente, aquí transformada a logaritmo, pero a fin de cuentas es una variable independiente. En este caso, de las relaciones longitud-peso, ninguna variable es independiente ni ninguna es dependiente, porque ambas son dependientes. Pero hay que hacer entonces la abstracción de que usualmente se considera que la longitud es la variable independiente, pero realmente pues, no lo es, ¿no? Ambas variables están sometidas a error. ¿Y por qué menciono lo del error? Porque cuando uno fija un experimento, la variable independiente X se fija por parte del investigador y se supone que se fija sin error o con menor error que la variable dependiente. La variable dependiente Y entonces, cuando yo mido comportamiento o crecimiento de una planta a distintos niveles de pH, yo coloco distintos pH en el suelo y el pH lo fijo. Y luego hago la medición de las plantas a distintos pH. Entonces, yo tengo varios compartimientos con pH 1, tengo aroma. Entonces tengo yo tengo un conjunto de plantas a nivel de pH, o sea, las réplicas.
igualmente va a pasar con cada uno de los otros experimentos, con cada uno de los pH, y esto me da, ¿esto qué significa? Que yo voy a tener cierta variabilidad en el crecimiento. Entonces, no es que yo medí con más precisión el pH o con más precisión el crecimiento, sino que las plantas van a crecer de una manera diferente, algo diferente, y yo lo que quiero comparar es, a pesar de esta variabilidad, si el pH me influye o no en el crecimiento de las plantas, ¿no? A pesar de la variabilidad. Entonces, se supone que el pH fue medido sin variabilidad, porque fue fijado por el investigador, pero la variable dependiente sí tiene variabilidad. Entonces, por eso es que el modelo de mínimos cuadrados hace el ajuste sobre la variable y no sobre la variable X. Dígame si se entendió esta parte. Sí, biólogo. Ok, entonces uno diría, bueno, pero es que yo debería haber ajustado no solamente con la X, cuando tengo la relación longitud-peso, por ejemplo, que ambas variables son dependientes, yo debería ajustar en la distancia de la X y la distancia de la Y, pero el modelo de mínimos cuadrados no funciona así, solamente ajusta la Y, las distancias verticales entre los puntos y la recta que se está trazando. Pero es necesario entender que de dónde viene la variabilidad, y ahora ustedes lo ven en este experimento sencillo que la variabilidad viene de la variabilidad biológica entre una planta y otra. No es porque la planta a lo mejor fue medida con una regla muy precisa, tan preciso como el pH con que midieron el pH del suelo, ¿no? Pero es la variabilidad lo que está interesando en este experimento. Bueno, entonces ya conocemos en qué consiste el modelo de mínimos cuadrados y en qué consiste la transformación de los datos para hacer que los modelos se ajusten a una línea recta. Entonces, vamos ahora a compartir. Paro de compartir, vamos a guardar esto. Y me voy entonces al Excel para ver cómo ajustamos el modelo de mínimos cuadrados. A ver si lo tengo. Sí. Bien. Entonces, dime si se ve, Fernando. Sí, sí se puede observar. Bien. Entonces, aquí a la derecha vemos un ejercicio con unos pajaritos. Los pajaritos, aquí tienen la edad de los pajaritos en el nido, en días, 3 a 17 días, y el tamaño del ala. En gorriones recién nacidos, en golondrinas recién nacidos, fíjense que a los 3 días el ala apenas tiene 1,4 centímetros, a los 17 días tiene 5 centímetros. Cuando graficamos esto a la izquierda, vemos que edad contra longitud del ala, pues me da una curva bastante ajustada, aunque muchos puntos no pasan por la curva, ¿no? Pero vemos que de todas maneras, si bien no pasan, unos están muy cerca, ¿no? Están muy cerca, otros están encima de la curva. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que tenemos que hacer para una regresión? Bueno, lo primero es disponer los datos X y Y observada, luego tomamos el cuadrado de la X, tomamos el cuadrado de la Y y tomamos la X por Y. O sea, multiplicamos 3 por 1,4 y me da 4,2. Y la Y estimada lo vamos a ver después. Entonces, con estos datos yo los sumo. Obtengo las sumas y obtengo
los promedios solamente de la X y de la Y. Igual promedio ok, le quito decimales. Bien, entonces estos son todos los datos que yo necesito para trabajar con el modelo de mínimos cuadrados. Ven que es una ecuación más o menos sencilla. Entonces, y el patrón es el mismo. O sea, dada una ecuación lineal, tiene que ser lineal, yo calculo la x cuadrada, la y cuadrada, la xy y la suma de la x y la y obtengo su promedio. Entonces ahora los voy a combinar. Aquí tengo la... M5500. Ok. Sí, lo que pasa es que yo calcé, vamos a quitar esto de aquí, y ven que se me refleja aquí, ¿no? 130, 40, o sea, los valores de la suma. ¿Por qué lo hice así? Porque yo aquí tengo 13 valores, pero si tuviera 1300 y lo pongo encima de las ecuaciones, pues no me calza, ¿verdad? Entonces yo prefiero tener los datos a un lado y puedo poner tantos datos como quiera, porque este patrón es el mismo que van a usar ustedes para muchas regresiones. Entonces aquí tienen libertad de poner tantos números como quieran ustedes y luego van a calcular. Fíjense que lo que les digo es que después que calculan la primera ecuación, le dan doble clic aquí y la máquina calcula automáticamente la suma, los cuadrados a todo lo largo de los datos. Si yo tengo 1000 datos, no tengo que ir con el ratón, bajar 1000 posiciones, sino que automáticamente Excel me lo calcula. Entonces aquí tengo ya las sumas y voy entonces a operar con ellas, ¿no? Entonces yo necesito calcular primero lo que llamo la suma de la X pequeña. La suma de la X pequeña es la suma de la X cuadrado, ya lo vimos anteriormente cuando trabajamos con Word, es la suma de la X cuadrado menos la suma de la X al cuadrado. Esta X es grande, ¿no? Dividido entre n. Es decir, esto es igual a 1562 menos esto por sí mismo, dividido entre 13. 262. Ok. Igualmente, la suma de la y pequeña será igual a la suma de la y cuadrado menos suma de la y por sí misma, dividido entre 13, 1966, y finalmente la suma de la xy pequeña es igual a suma de la xy menos suma de la x por suma de la y dividido entre 13. 70.1. Ok, entonces ya ven que los datos están, ya ven de dónde salen, y ahora entonces viene la pendiente y el intercepto. La pendiente, ¿cómo se calcula? Pues es la suma de la xy pequeña sobre la suma de la x pequeña. Es decir, es igual a 70.80 dividido entre x pequeña 262 y me da 0,2702. Y para calcular el intercepto, como yo tengo la ecuación y igual, el modelo es y igual b multiplicado por x más a. Entonces yo despejo la b. Ya, aquí tengo... Okay. Entonces tengo la ecuación y igual b por x más a, donde b es la pendiente, a el intercepto. Para calcularlo, despejo la a, que está sumando
o sea, P por X está sumando, pasa restando, entonces me queda Y menos BX igual al intercepto. Ahora, ¿cuál Y y cuál X? En teoría cualquiera pudiera usarlo. En cualquiera de los puntos me da igual, pero no se hace así normalmente, sino que se trabaja con la Y promedio y la X promedio. Entonces el intercepto es la Y promedio menos la pendiente por la X promedio. O sea, igual Y promedio, que es 342, menos la pendiente multiplicado por la X promedio, y me queda 0,7131, que es lo que tienen aquí a la izquierda. Ok, entonces ya hemos estimado los parámetros del modelo, y la respuesta es que el crecimiento del ala de las golondrinas es igual a el tamaño del ala, por ejemplo, va a ser igual a 0,27 multiplicado por la edad en días más sumado 0,713. Entonces, este es el modelo de crecimiento que yo quería estimar. Este modelo me permite conocer cuán ajustado es mi modelo. Yo tengo aquí la Y observada y la Y estimada. ¿Cómo estimo la Y del modelo? Entonces, la Y será igual, aplico el modelo simplemente, multiplico la edad por la pendiente y le sumo el intercepto, ¿no? Entonces, la pendiente es la de 29, que es 0,27, y de 30, que es 0,71. Fíjense, igual 0,27 multiplicado por la edad más 0,71, y me da 152, que es el valor que tengo acá. Ese valor luego yo lo puedo repetir a lo largo de todos los gorriones, y obtengo los valores estimados y los valores observados, ¿no? Entonces yo luego ahora grafico, lo puedo quitar de aquí. Fíjense que ahí dejé solamente los puntos observados. Ahora yo le puedo decir que inserte, seleccionar datos, le digo que agregar, quiero que sea la Y estimada, la X es lo mismo que tengo antes, y la Y, los valores estimados. Aceptar, aceptar, y me lo pone como puntos, pero a mí yo no quiero que me lo ponga como puntos, porque los únicos puntos que puede haber en una gráfica son los puntos experimentales, nunca los puntos estimados. Los puntos estimados se van a colocar como si fueran una recta. Entonces le digo que marcador, opciones de marcador, ninguno, y la línea, quiero una línea sólida, y la quiero un color destacado como rojo, y listo. Entonces ahí tengo los valores observados, los puntos, y los valores esperados como la línea recta. ¿Por qué no se ponen? ¿Por qué se hace así en las gráficas? Porque los valores experimentales es lo real. El modelo no es más que una suposición matemática de que el comportamiento del crecimiento del ala cumple con este modelo, pero fíjense que no todos los puntos están sobre la recta. Es decir, que hay variabilidad que yo no estoy explicando con el modelo. ¿Qué me pudiera influir sobre el crecimiento del ala de los gorriones para que todos los puntos me calzaran sobre la recta? Puede ser la alimentación. Si un gorrión es alimentado más intensamente, a lo mejor el ala va a crecer más rápido. Si es alimentado menos, va a crecer menos. Entonces yo tendría que agregar no solamente edad, sino cantidad de proteína ingerida. Por ejemplo,
y yo tendría que medir cuánto proteína le doy al gorrión y mido el ala, pero es un experimento aparte, ¿no? Pero fíjense que los modelos, uno trata de usar la menor cantidad de variables posible para explicar un modelo. Con el caso la limnóloga que estuve ayudando, ella trabaja con 19 variables y al final creo que se quedó con 7, porque eliminamos 12 variables que no tenían mayor influencia sobre las características que ella quería medir. Bien, entonces, bien, hasta ahora, ¿hay alguna duda de cómo se trabaja para estimar los parámetros de un modelo lineal? Si hay silencio es porque entendieron. Bueno, vamos a seguir entonces. Luego que uno estima la pendiente y el intercepto, hay un procedimiento que sigue, que es verificar si esa pendiente es significativamente distinta de cero o se aproxima a cero, en cuyo caso pues, el modelo pierde validez. Entonces, hay dos maneras de verificarlo. Una es aplicando análisis de varianza y otra es aplicando las pruebas de t-de-Stude. Vamos a usar los dos ejemplos y al final ustedes se quedarán con el ejemplo, el procedimiento que más les guste. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es las varianzas, las sumas de cuadrados. Ya habíamos visto que la suma de cuadrados de la regresión, o sea, la varianza explicada por la regresión, es la pendiente multiplicado por la suma de la XY pequeño. Entonces, la varianza explicada es igual a la pendiente multiplicado por suma de la XY pequeño, 70-80, y me da 19.13, ¿no? Que la tengo aquí. Y luego la suma de cuadrados total, o la varianza total, es igual a la suma de la y pequeño, que está aquí, 19.66. ¿Ok? Entonces, ¿qué queda por explicar? La diferencia entre el total y la explicada. O sea, 19.66 igual 19.66 menos 19.13 y me da 0,53. Y como la máquina usa muchos decimales, en realidad es 0,52, ¿no? Pero ok, entonces ya ven de dónde sale esto, ¿no? Varianza explicada, varianza total, y ahora coeficiente de determinación. Es la relación entre la varianza explicada y la varianza total, que es, entonces, el coeficiente de determinación es igual a 19.13, que es la explicada, entre el total 19.66, y si lo multiplico por 100, me da 97,33, que lo tienen ahí a la izquierda. Entonces, bien, así que el modelo explica el 97,3% de la varianza. Un ajuste muy bueno. El coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Es decir, que coeficiente de correlación R, es igual a la raíz de R cuadrado. Es decir, raíz de 0,97 es 0,98, casi 0,99. Bien, entonces, hasta acá hemos visto que el modelo pues da un ajuste muy bueno, pero vamos ahora a aplicar el análisis de varianza, porque tengo que la fuente de variación, varianza explicada por el modelo, ya vimos que era 19.13, residual, es la diferencia, 0.52, la varianza total, bueno, la suma de los dos, 19.66, ahora los grados de libertad.
En el caso del modelo es 1, en el caso de la diferencia son 13 puntos menos 2, porque estimamos, para todos los ajustes que hicimos, requirieron 2 promedios. Entonces, perdemos 2 grados de libertad, 13 menos 2 queda 11, y los grados de libertad del modelo total son 12, ¿no? La suma de cuadrados media será la varianza, la suma de cuadrados, dividido entre los grados de libertad. Entonces, 19,13 entre 1, 19,13, y 0,52 entre 11, 0,047. Y el F es 19,13 dividido entre 0,047, 401. Comparado con el F de la tabla, 0,05 con 1 y 11 grados de libertad, vamos a ver cuánto es. Me voy al libro de SAR. Tengo un mensaje en el chat. A ver qué dice. Me tendré que retirar una negligencia. No, Steven Valverde se retiró, pero dice me surgió una emergencia, no una negligencia. Bueno, esperemos que Steven vea la grabación luego, ¿no? Entonces comparto el libro de SAR, que no me aparece. Bien, me voy a la página. ¿Se ve, Fernando? Sí, se ve, biólogo. Ok, Sí. me voy a la distribución valores críticos de la distribución de F, 680. Le doy 682 para que no me quede muy abajo. Ok, me cayó en la distribución de T de student, valores críticos de F con 1 grado de libertad y 11 grados de libertad, y el denominador 0,05 me da 6,72. ¿Lo ven? 0,05, 1 grado de libertad del numerador aquí, y 11 grados de libertad del denominador aquí, me da 6,72. ¿Estamos claros? Dígame que sí, vale. Sí, sí. Ok, paro de compartir y me vuelvo otra vez a Excel. Ok, 6,72. Entonces, 400 es mayor que 6,72, obviamente. Entonces concluimos que la pendiente es distinta de 0. Eso es un procedimiento. El otro procedimiento es la prueba T de Student, que lo vamos a ver aquí. Entonces tengo la varianza residual. Acuérdense, la prueba T de Student es un promedio menos otro promedio o menos un valor dividido entre un error estándar. Siempre la parte complicada de la prueba T de Student es estimar el error estándar. Vamos a ver cómo se estima. Es función de la varianza residual. Entonces la varianza residual es la suma cuadrado medio residual 0,0477, y el error estándar es la raíz de ese valor, suma de cuadrado medio residual, dividido entre la suma de la x pequeño. Es decir, la raíz de este valor 0,0477 dividido entre la suma de la x pequeño, 262, y me da 0,035. Bien, entonces ahora la prueba T de estudio será la pendiente menos 0 dividido entre el error estándar, igual, paréntesis, la pendiente 0,27 menos 0 dividido entre esto, y me da 20,01.
que el valor de la tabla, de la tabla, creo que a ver si lo tengo aquí, con 0,05 a 2.21, entonces 20 es mayor a 0,20 a 2.21, y concluyo que se rechaza la hipótesis nula de que la pendiente es 0 y se acepta la alternativa de que es distinta de 0. Ok. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿O quieren que repita? Dígame. Sí, está claro. Tengo una pregunta respecto al tema de correlación. Dime, Fernando. En el caso, en este caso, me parece recordar que también nos servían para hacer una aproximación a nuestros datos. Es decir, que si tenemos muchos datos con una correlación bastante alta, cerca del 1, podíamos predecir datos con una sola variable. La correlación se usa para medir significación. Eso lo vamos a ver ahorita. Ya, déjame llegar hasta allá. Ya vamos a tratar ese caso, Fernando. Por los momentos... Nicole levantó la mano. Dime, Nicole. Sí, no, yo solo tengo una duda de si el coeficiente de correlación, creo que era el R2, Ese es el de determinación. lo podemos verificar también con Excel. Sí, claro. Solo que Excel no da determinación, da coeficiente de correlación. Fíjense, Ah, bien. se hace así. Vamos a ponerlo más pequeño. Igual coef de correl. Y le doy las dos. A ver si me lo hace. No. No, tengo que darle por separado pero lo hizo. Porque el mismo valor que tenemos nosotros, 0,98. ¿No? Entonces, Excel da coeficiente de correlación, repito, igual coef punto de correl. Y se pone entonces... Luego, y el Dime, que se ve con el gráfico, ¿ese es de determinación o es de correlación? este es el de determinación. No, es que también en Excel se puede ver con la línea de tendencia. Ahí sale un R al cuadrado, ¿no? Entonces quería Sí, saber si es correcto, pero yo no sé si Excel da coeficiente de determinación así, como función. Así como les acabo de poner coef de correl, donde doy datos X, datos Y. Si yo le doy esta función, él me da el coeficiente de correlación, como en efecto me lo acaba de dar. Pero, ¿da coeficiente de determinación? No lo sé, vamos a ver. Igual coef. Sí, aquí está. Dice coef R cuadrado. Coeficiente R cuadrado. Entonces le doy los datos. Sí me lo da. Me da los dos. Solo que en este caso se llama igual coeficiente punto R2. Datos X, datos Y. Disculpe la Dime. pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos datos, entre el coeficiente de correlación y el R cuadrado? Bueno, que R cuadrado, R es igual a la raíz de R cuadrado.
La base matemática es la misma, pero uno es la raíz del otro. Solo que el coeficiente de determinación es más fácil de entender, porque es la varianza explicada dividida entre la varianza total. Son porcentajes. ¿Cuánta varianza me explica el modelo? En este caso, el modelo explica una cantidad muy grande, ¿no? El 98% de la varianza. Pero no siempre va a ser así. Esta curva, algo le pasó a esta curva que se alteró y se puso arriba, ¿no? Pero muchas veces se van a encontrar con casos, primero que tienen pocos puntos, 2, 3, 4 puntos, y puntos dispersos. Entonces la R les va a dar el coeficiente de correlación, les va a dar 0,4, 0,5. Con 5 puntos, a lo mejor no es significativo. Una R de 0,5 con 5 puntos no es significativo, tiene que ser 0,6. Hay una tabla que tiene el libro de Sokal y Rolf, que indica valores críticos del coeficiente de correlación. Vamos a ver si SAR también lo tiene. Un momentito. Sí. En clase, los que digo no salga de clase, no se preocupe. ¿Qué hago si tengo clase? Pero puede esperar media hora, no pasa nada. Sí, sí los da. En la página 766 de SAR la comparto. La página 766 dice que valores críticos del coeficiente de correlación R. Entonces tengo la página 766. Dime si se ve, dígame si se ve. Sí, se ve bien. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo 10 puntos al 0,05, es la cuarta columna. Yo tengo que tener un coeficiente de correlación de 0,576. Si tengo menos de eso, no es significativa la correlación, la relación entre las dos variables, ¿no? En la medida que aumenta el número de puntos, fíjese que cuando tengo 26 puntos, con una coeficiente de correlación de 0,374 sería suficiente para hacer significativa la relación entre las variables X y Y. Menor a esto no es. Pero fíjate, cuando tenemos muy pocos puntos, 4 puntos, tengo que tener una correlación altísima, 0,8. Si tengo 5 puntos, igual, 0,8, 755. Entonces, muchas veces conseguir puntos es difícil, es costoso, puntos adicionales, y tenemos que conformarnos con indicar que la tendencia a la significación existe, mas no se logró la significación porque no alcanzamos el coeficiente de correlación que indica la tabla, ¿no? Esto les va a ocurrir muchas veces, como me ha ocurrido a mí. Ok, aquí vemos que con 1000 puntos bastaría una correlación casi absurda, ¿no? De 0,062 para que fuera significativo.
Bueno. Habíamos... el último elemento que me quedaba por estimar era, así como cuando ustedes dan un promedio, siempre tienen que dar un estimado de la variabilidad. O sea, si yo digo que el promedio de alumnos que asisten a clase es de tanto, lo doy en porcentaje, un 80%, ese 80% tiene que tener asociado una desviación estándar, más o menos un porcentaje, en este caso 80 más o menos 3%, o sea, 3 unidades porcentuales, perdón. Entonces, siempre que dé un promedio, tienen que dar un estimado de la variabilidad y usualmente también del N, el número de puntos que se usaron para estimar ese promedio. Por eso mismo, cuando damos una pendiente, debemos dar un intervalo de confianza de esa pendiente. Y para eso sabemos que el intervalo de confianza del 95% de cualquier valor es igual al promedio más o menos el error estándar multiplicado por el valor de la prueba de estudio. Entonces, en el caso nuestro, tenemos un promedio, una pendiente de 0,27. La pendiente, bueno, aquí se me alteró la pendiente. Algo pasó con los puntos. Es decir, que transformé. Bueno, miren, después tengo que rectificar, o sea, volver a poner los puntos como son, pero en este momento me interesa, la pendiente nos había dado 0,27 y yo necesito dar un estimado de variabilidad de esa pendiente. Entonces, yo sé que el nivel más bajo, L1, será igual a la pendiente menos el valor de la T de estudio, 2.21, multiplicado por el error estándar, que era 0.0395. 0.0395. Y el L2 será igual a la pendiente más 2.21 por 0.0395. Entonces vamos a calcularlo. Igual 0.27 menos 2.21 por 0.0395. Y aquí igual 0.27 más. Ok, entonces la pendiente en el modelo de crecimiento del ala de las golondrinas es 0.27 y un intervalo de confianza del 95% de 0.18 a 0.36. Y es así como se expresa el resultado en la publicación que vayan a hacer o en el informe que vayan a hacer.
Pero esto me está diciendo entonces que tengo una variabilidad más o menos grande, ¿no? Fíjense que puede ser 0,18 o 0,36. Y bueno, y con eso se termina el ejercicio de dar la pendiente con su intervalo de confianza. Bien, entonces ahora yo quería... bueno, me había preguntado Fernando sobre el coeficiente de correlación, pero yo no sé si quedó claro, Fernando, lo de la comparación con la tabla de significación. Cuando vimos el Excel y cuando vimos en el SAR la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación. Ya Fernando no me está respondiendo, no sé si es que no me oyó. Sí, no lo logré escuchar, Viola. Ya, no te entendí, Fernando, dime. Que no lo logré escuchar, parece que se entrecortó. Ok, ok. Bien, pero en general, cuando uno tiene... Ya, vamos a parar de compartir. Ok, entonces en esta tabla del libro de SAR vemos que nos ofrece los valores críticos del coeficiente de correlación y nos indica que para un determinado número de grados de libertad yo tengo un valor al 0,05, que es la cuarta columna, yo tengo un conjunto de valores, pongamos como 6 grados de libertad, 0,707. Si una estimación del coeficiente de correlación me da mayor a 707, 0,707 y con 6 grados de libertad, yo concluyo que la correlación es significativa. Si da menor a eso, no puedo concluir y no me queda más remedio que indicar que hay la tendencia, mas no se alcanzó la correlación significativa. Muchas veces van a ver que los puntos se distribuyen de una manera paralela al eje de las X. Y hay alguno que se levanta un poquito, y eso nos va a suceder muy a menudo. Vamos a mostrarlo.
pero no puedo lograr que se disminuya. Están viendo los puntos. Yo quiero aumentar y no me permite. Igual se puede observar bien, Viololio. Ok, fíjense que alteré los puntos de los gorriones y puse una leve tendencia al aumento. Hay mucha variabilidad y el coeficiente de correlación, el R, me da 0,57. Antes me daba con 11 grados de libertad. En la tabla, esta tendencia, yo le puedo agregar línea de tendencia, ¿no? Ok. Entonces, es significativa. Yo me voy a la tabla de, le digo que con 11 grados de libertad y 0,05, 0,553 es el valor crítico. Entonces me dice que el R crítico con 0,05 y 11 grados de libertad es 0,553. Entonces fíjate que estoy en el borde, es significativo, ¿eh? Es significativo por dos centésimas, ¿no? Pero si yo alterara de nuevo esto y le clavo, pongamos aquí un 7, ya ahí me dio no significativo. Entonces, la tendencia existe. La tendencia existe, ¿no? Ahora me dio 0,501. 0,51, el de la tabla 0,55, ya esto no es significativo, ¿no? Entonces, hay una leve tendencia al aumento del ala, del tamaño del ala con el tiempo, pero no es significativa porque el valor crítico de la tabla es mayor que el obtenido experimentalmente. Dime, Fernando. Entonces, con el... ¿me escuchan? Es que... Sí, te escuchamos. Ya. Ya. En este caso, entonces, con el ejemplo anterior, con el R significativo, si nosotros tomáramos muchos más datos, nuestro R cuadrado aumentaría. Bueno, no necesariamente, Fernando, porque eso es, como son datos experimentales, todo depende de cómo se comporta la variable, ¿no? No por el hecho de aumentar el número de puntos, te va a aumentar el R cuadrado. Lo que vas a hacer, vas a aumentar la significación y es posible que algo que no es significativo te dé significativo por aumentarse el número de puntos. En este caso, yo pudiera, tenemos 11 grados de libertad. Si yo tuviera 15 grados de libertad, el valor de la tabla baja a 0,482.
con 15 grados de libertad, el valor crítico es 0,482, que ya es, me daría significativo, porque yo tengo 0,51. Sí, lo decía porque, si mal no recuerdo, cuando el coeficiente de correlación es menor a cierta cantidad, creo que era menor a 0,3 o 0,4, no existía una correlación. Bueno, es que eso Pero, depende de los grados de libertad, Fernando. Depende del número de puntos. Un coeficiente de correlación puede ser significativo si está basado en 10 puntos y si está basado en 9 no lo es. Aquí vemos que en esta correlación que es pobre, es de muchos puntos, hay mucha dispersión de los puntos, lo hice intencionalmente. Si yo la baso en 11 grados de libertad, me dice que no es significativa. Pero si lo baso en 15 grados de libertad, sí lo es, porque el valor crítico de la tabla me baja a 0,482. Pero el porcentaje de la varianza explicado por el modelo, bueno, claro, también va a aumentar, porque si no aumentar, a fin de cuentas el porcentaje de la varianza es esto elevado al cuadrado, ¿no? Bien poca varianza explicada, ¿no? 23%. Bueno, necesito que hagamos un ejercicio desde cero. Vamos a verlo acá seguidamente. La relación morfométrica entre estructuras de un mismo organismo suele ser lineal. La longitud de la mano en comparación con la altura de la persona, del animal, la longitud del húmero con respecto al fémur, el ancho de caparazón de un cangrejo y la longitud de la quela. Estas estructuras todas tienen relaciones lineales. Entonces, en este caso, vamos a ver en mi familia la talla de los miembros de mi familia y la longitud del húmero en centímetros, ¿no? Entonces, voy a hacer el ejercicio desde cero. Aquí recuerden que necesitamos Bueno, primero necesitamos ver la tendencia de los datos, ¿no? Entonces, graficamos primero para ver la tendencia. Si no es lineal, hay que transformar los datos. Si es lineal, pues no hay problema. Fíjense que en este gráfico que acabo de poner, tengo una enorme cantidad de espacio vacío, tanto abajo de la figura como a la izquierda de los puntos, ¿no? Entonces, en una publicación esto se vería muy mal, porque yo tengo que maximizar el uso del espacio disponible en las gráficas, así que le voy a pedir que los puntos, que la X, la Y, vaya entre 40 y 20, y la X vaya entre 120 y entre 150, 120 y 200. Ok. Entonces, ahora sí, fíjense que ahora maximicé el uso del espacio en la figura. Esto es arte, esto no es ciencia, pero tienen que tener cuidado cuando hagan sus gráficas de que no tengan demasiado espacio vacío. Entonces, aquí yo le puedo agregar, yo veo que esto se parece a una línea recta, hay cierta variabilidad, pero es una línea recta. Por lo tanto, el modelo es lineal y aplico entonces el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, esto será igual a la X por X
y cuadrado igual y por y xy igual x por y. Luego ahora sumo. Tengo el n, que son igual, contar, con 8, y tengo los promedios, que es la suma entre esto, igual esto entre. Ok, ya tengo todos los datos que necesito para iniciar los cálculos de la pendiente y el intercepto. Entonces, ahora me voy con la suma de la x pequeña, suma de la y pequeño y suma de la xy pequeño. Entonces, la suma de la x pequeño es la suma de la x grande, x cuadrado, menos la suma de la x por sí misma, dividida entre n, la suma de la y pequeño, de la misma manera, y cuadrado, y grande cuadrado, menos y por y, suma de la y por suma de la y, dividido entre n, y pequeño, la suma de la x y grande, menos suma de la x por suma de la y, dividido entre 8, ok, ya tengo mis datos, entonces la pendiente será igual a la suma de la xy pequeño dividido entre la suma de la x pequeña, 0.23, y el intercepto será igual a la promedio de la y menos pendiente por el promedio de la x. Entonces la relación es el número de la familia Alió es igual a 0.23 multiplicado por la talla menos 5.92. Entonces, esta es la ecuación que nos piden de acuerdo con los datos, ¿no? Bien, yo puedo verificar en Excel, le doy botón de la derecha, le digo agregar línea de tendencia, le digo lineal y que me ponga las ecuaciones. Y en efecto, me dice que la pendiente es 0.23 y el intercepto menos 5.92. Con lo cual ratificamos los datos que acabamos de obtener aquí numéricamente, ¿no? Paso a paso. Entonces, ahora viene la verificación de del nivel de significación de la pendiente, si es distinta de 0 o no. Para eso pues necesitamos las sumas, las varianzas explicadas. Entonces la varianza explicada por el modelo es igual a la pendiente multiplicada por la suma de la x y pequeña y la varianza total es igual a la suma de la y pequeña. Esto es igual a pendiente multiplicado por esto, y esto es igual la varianza total, la y pequeña, ¿no? Entonces, residual no explicado por el modelo
será igual al total menos el explicado y me queda 12.56. Vamos a quitarle decimal. Ok, entonces el coeficiente de determinación será igual a la varianza explicada entre varianza total, me da 0.92, que es lo que Excel me puso aquí, 0.92. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora voy a aplicar la TDStudent. Para la TDStudent necesito... ya va. No. Esto... Para la TDStudent necesito la suma de... o sea, el residual producido entre los grados de libertad. Grado de libertad de residual ok, entonces, el grado de libertad residual son igual... ¿Aló? No, disculpe, este equivocado. Ok, entonces, esto es igual a n menos 2 igual, son 8 puntos menos son 6, y entonces el suma de cuadrados medio del residual es igual a la suma de cuadrados del residual dividido entre los grados de libertad. O sea, 1256 entre 6. Bien, entonces ahora el error estándar del residual es igual a la raíz de la suma de cuadrado medio del residual dividido entre la suma x pequeña. Esto no se lo tiene que saber de memoria, porque lo van a tener en... este patrón lo van a tener en su WhatsApp en unos minutos. Entonces, esto es igual a la raíz de esto entre ok, entonces la prueba de TDStudent es igual pendiente menos 0 dividido entre el error estándar. Igual 0. La pendiente 23 dividido entre esto. Ok, y me da 8.3. El TDStudent de la tabla, seguramente para seguir a libertad, de 678,
conseguirá la libertad de 2.447. Entonces, evidentemente 8.3 es mayor a 2. Entonces se concluye que la conclusión se rechaza H0 por lo que la pendiente es significativamente diferente de 0. Bien, el intervalo de confianza, L1, L2, igual 0.23 más 2.447 multiplicado por el error estándar, igual 0.23 más 2.447 por... Ok. Pues la pendiente es 0.23 y un intervalo de confianza de 95% de 0.16, 0.30. Ok, con eso terminamos el ejercicio. Entonces ya vimos que partimos desde 0, pero seguimos un patrón y nos permite no solamente determinar cuál es, si la pendiente es significativamente distinta de 0, sino además cuál es el intervalo de confianza, el 95% de esa pendiente. Ok, entonces el próximo martes hay otro ejercicio que se los voy a dejar a ustedes para hacer. El próximo martes vamos a ver una serie de casos que se van a enfrentar a ustedes en su vida cotidiana como biólogos, donde tenemos que transformar los datos para hacerlos lineales. La parte más complicada es esa, porque el patrón de cálculo de mínimos cuadrados es el mismo, una vez que tenemos linealizada la ecuación. Por eso lo primero que hacemos es graficar. Si nos da una línea, una distribución de los puntos que no es lineal, tenemos que transformar esos puntos matemáticamente y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver casos de crecimiento bacteriano, cómo crecen exponencialmente, igual que el crecimiento de microalgas. Vamos a ver radioisótopos, cómo los radioisótopos se van descomponiendo en el tiempo. Vamos a ver también relaciones enzimáticas, la ecuación de Michaelis-Menten y cómo la transformamos a línea recta. Bueno, ¿hay alguna duda de esto que acabamos de ver antes de terminar la clase? Bueno, si no hay comentarios, pues antes de mandarles esto a su WhatsApp, voy a corregir los datos para que les quede bien el ejemplo. Bueno, si no hay más comentarios, entonces paramos la clase hasta aquí y nos vemos entonces el día martes. Listo, Viola, Valio. Buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego.